El turno de velador en la escuela primaria Benito Juárez empezó como un favor que me ofreció el director para sacarme de la cosecha mala. A cambio de encender lámparas, revisar candados y ahuyentar coyotes, me daban un cuarto al fondo, 2 comidas y un cheque pequeño cada quincena. La escuela está a 3 kilómetros del caserío. Rodeada de milpas, luce tranquila incluso en noches ventosas. Las aulas son bloques de concreto gris, alineados como lápidas. El salón 3 queda al centro, con ventanales amplios que miran al patio de baloncesto. Los lunes al sábado son mudos. Recorro pasillos, dejo constancia en la bitácora, prendo la radio a volumen bajo, y el crujido de la vegetación me recuerda que, aparte de mí, solo los insectos conocen este horario. El problema son los domingos. Cada uno de ellos aparece en las cámaras un hombre que nunca vemos cruzar la reja ni caminar los pasillos. Viste pantalón oscuro, sombrero de ala ancha, bata blanca sin arrugas. Llega a las 10:07 p.m. en punto. Se sienta en la tercera fila del salón 3, saca algo invisible del bolsillo y comienza a mover los labios con cadencia de maestro que dicta. Al inicio, creímos en un fallo del sistema, pero la imagen se repite idéntica domingo tras domingo, con lluvia o sin ella. A las 10:46 p.m. desaparece. La siguiente toma capturada lo muestra ya ausente, la mesa vacía, la pizarra plagada de polvo. Al amanecer, la maestra de segundo grado haya escrito con gis una sola frase: aprendan a morir. No hay huellas, no hay puertas forzadas. Tampoco aparece el rastro en las cámaras dirigidas al exterior. Solo la toma interior. El director archivó el asunto con la etiqueta de vándalos. Me indicó revisar mejor. Así empezó mi insomnio. El primer domingo que me tocó, 15 de mayo, me propuse vigilar la puerta del salón 3 toda la noche. Coloqué una silla al otro lado del pasillo, apunté la linterna al umbral y activé los timbres de movimiento. A las 10 en punto solo yo respiraba. 10:07, nada ocurrió. Creí romper la maldición hasta que a las 10:20 la bocina de la caseta lanzó un zumbido. Miré el monitor. La cámara interna mostraba al hombre sentado, quieto, ya con los labios en movimiento. Giré la cabeza hacia la puerta verdadera. Seguía cerrada, candado intacto. Entré abalanzándome. Dentro no había nadie. La luz verdosa del monitor iluminaba el suelo limpio. Cuando volteé otra vez a la pantalla, el hombre seguía allí, pero ahora se giraba hacia la lente, aunque yo no estuviera frente a él. Sentí la piel contraerse. Apagué la cámara, pero la imagen quedó en mi mente cuando me retiré temblando. Al alba, la frase apareció escrita. Tomé foto y la borré con borrador de fieltro nuevo. El gis se quedó impregnado en las yemas. Tardó 2 días en desaparecer, como si no fuera polvo sino ceniza adherida. El director opinó que el culpable era algún exalumno que conocía recovecos. Acepté su teoría a voz, pero la descarté en silencio. Ningún vivo entra sin romper la cadena. Decidido, desprogramé las cámaras y guardé la llave del salón en mi bolsillo durante la semana. Segundo domingo. A las 9 cerré cada ventana. Crucé la puerta con una cadena extra. Sellé el ojo de la cerradura con cinta negra. Después vigilé la pantalla. 10:07. La sala vacía. Pero un golpeteo sordo resonó en el techo del cuarto de vigilancia, como uñas largas sobre lámina. El monitor se oscureció un segundo. Al regresar la señal, el visitante ya estaba sentado, manos sobre el pupitre, sonrisa leve en el rostro. Rodeaba su cabeza un halo opaco, como polvo iluminado por un haz. Los labios se movían con ritmo preciso, sin emitir sonido. En la pizarra, tras él, la frase surgió letra por letra, lenta, desafiando la física. ¿Ya aprendiste? No quise mirar más. El estómago se me aferró a la columna. Recé un Padre Nuestro que aprendí de niño, pero las palabras temblaron. Cuando levanté los ojos, él me miraba desde la pantalla. Ojos sin pupila,
bata que palpitaba como si contuviera pulso. La imagen se cortó. En la realidad, el salón seguía cerrado, la cadena tensa. Al amanecer, la cinta negra del candado se había despegado y estaba en el piso, húmeda. Abrí con cautela. La pizarra mostraba nuevas líneas, aún húmedas de gis. Lo próximo eres tú. Traje agua bendita de la parroquia, la regué en el marco de la puerta. Pero cada tarde sentía un leve tirón en la nuca, como si me alaran hacia aquel pasillo. Empecé a soñar con el hombre de bata. Me guiaba por la escuela vacía, señalando pupitres manchados de óxido. Al fondo del aula, los estudiantes no tenían cabezas. Eran bustos de gis que se desmoronaban cuando yo intentaba tocarlos. Despertaba con polvo blanco dentro de la boca. El tercer domingo llegué con 2 termos de café y una Biblia prestada. Decidí grabar con mi celular desde el corredor, paralelo a la vista de la cámara. A las 10:07 vi la puerta, intacta. Entonces el candado vibró como si alguien lo jalara desde dentro. El metal tinteó 3 veces y quedó inmóvil. Probé la llave. Seguía cerrada. De pronto, luces fluorescentes parpadearon. La corriente eléctrica gimió. Un chillido se deslizó por los altavoces. No era micrófono abierto, sino un alarido comprimido. La pantalla del celular se cubrió de interferencia. En ella se dibujó el rostro del visitante aunque yo le daba la espalda. Piel gris, labio superior rígido. La imagen latía como si fuera órgano vivo. Sentí un soplo congelado detrás de la oreja. Giré, el corredor vacío. Volví al teléfono. La cara estaba más cerca. Luego, todo negro. Cuando regresó la luz, encontré el celular sobre mi zapato, la cámara rota. El candado colgaba abierto. Empujé con la punta del pie. Dentro del salón no había visitante. La pizarra lucía limpia. Pero en el suelo polvoriento aparecía una hilera de letras hechas con granos de tierra. Clases iniciaron. Volví a la caseta. Abrí la Biblia al azar. Seccioné un verso. Lo repetí como mantra hasta dormir. Aquella semana llegaron al director reportes de que los niños repetían frases raras. Para aprender hay que morir poquito. El doctor dice que nos falta práctica. Nadie supo quién era ese doctor. Los padres culparon a la televisión. El director evitó mi mirada. El cuarto domingo, decidí entrar al salón a las 10 en punto, antes de cualquier aparición. Armado con rociador de agua bendita y un viejo proyector encendido como lámpara, me paré al frente. Nada pasó los primeros minutos. El proyector lanzó con el ventilador un zumbido grave. Sujeté el gis. Escribí en la pizarra, ¿quién eres? El gis se partió en mi mano. El polvo se pegó a los nudillos. La temperatura cayó. El cristal de la ventana se empañó con aliento ajeno. En ese vaho se dibujó, letra por letra, instrúyete. Después, un chasquido. El proyector se apagó. La puerta se cerró de golpe. La única luz provenía del corredor bajo la puerta. Sentí al visitante detrás de mí, sin verlo. Un perfume a desinfectante y naftalina, mezcla que me recordó hospitales viejos. Perdí la noción de tiempo. Tal vez dormí de pie. Tal vez la conciencia se quebró. Desperté al ras del amanecer, sobre el piso frío. Al levantarme noté que la ropa estaba al revés y mi navaja de bolsillo junto a la pizarra, abierta. En la pared, de arriba a abajo, aparecía escrita una ecuación extraña. Símbolos de fractal, letras griegas, secuencias aritméticas imposibles. Al centro, mi nombre subrayado. Corrí al baño. Bajo la nuca, una línea roja recién trazada seguía. El contorno de la columna. Sangraba poco, pero ardía como hierro. Intenté lavar la herida. El agua se oscureció, y en el charco del lavabo se dibujó la frase: aprende a morir con espuma rosácea. Me encerré en la caseta hasta que el sol subió. Renuncié esa misma mañana. Antes de irme, pasé junto al salón 3. Los pupitres estaban volteados, como si los estudiantes invisibles hubieran terminado el año. El gis descansaba en el piso, pulverizado.
Semanas después, 2 nuevos veladores desertaron. Uno aseguró haber visto su nombre tachado. Otro desapareció sin dejar rastro, salvo la bata blanca del visitante colgada del perchero. El director clausuró el edificio con láminas. Aún así, los domingos las cámaras, ahora desconectadas, encienden solas. Registran un salón vacío donde la frase eterna se reescribe en la oscuridad, esperando pupilos que quieran matricularse en la última lección. Yo duermo en otra ciudad, pero cada sábado al caer la noche, la cicatriz de la nuca palpita, y un olor a tiza mojada se cuela por la rendija de mi puerta. Sé que el visitante toma lista incluso a cientos de kilómetros. Repaso los nombres en mi memoria, los escucho enumerados, en sueños, y me descubro ensayando la respuesta que nunca debo pronunciar. Porque intuyo que basta con un presente para que la clase del domingo se reanude conmigo entre sus pupitres vacíos, aprendiendo a morir letra a letra, trazo a trazo, hasta que el gis se quede sin polvo y ya no quede nada que enseñar. Las luces del campo. Acepté el turno porque nadie más lo quería y porque la sequía me dejó sin jornal en la taquería. El patrón, don Aurelio, necesitaba un velador que cuidara su sembradío de maíz fuera de Nochistlán. Pagaba en efectivo, sin preguntas. Al firmar el contrato improvisado, me advirtió que el campo guardaba cosas viejas y que los muchachos del día evitaban acercarse después del crepúsculo. Pensé en ladrones de grano o coyotes, no en fantasmas. La primera noche, la luna era un plato de aluminio entre nubes. La parcela se extendía llana, bordeada por mezquites. Yo llevaba lámpara, radio portátil y un catre instalado en un cobertizo de lámina. Todo olía a tierra recién volteada. A la medianoche hice la ronda. Postes sin daño, motores de riego apagados. Volví, anoté sin novedad y me quedé dormido con el murmullo de grillos. A la cuarta guardia empezó la inquietud. Mientras caminaba a los límites del noreste noté un silencio repentino, ni insectos ni viento. Una estática se filtró en el radio creciendo hasta hacerse zumbido. Apagué. Fue entonces cuando la vi. Una esfera blanquecina del tamaño de un balón, suspendida a 1 metro del suelo, al otro lado del maizal. Su brillo no iluminaba, sino que absorbía la penumbra alrededor. Avanzó lenta, sin emitir calor, seguida por otra idéntica y otra más. 3 luces formaban un triángulo abierto que rozaba las puntas de las plantas sin doblarlas. Mi cuerpo se congeló, la linterna tembló. No me moví hasta que desaparecieron detrás de un montículo. Al amanecer conté a don Aurelio lo ocurrido. Sonrió tenso y restregó la gorra entre los dedos. Les dicen brujas de calor, explicó. Gases de la tierra que prenden. Añadió un billete extra a la paga. La siguiente noche llevé una cámara fotográfica vieja. A la 1, el aire se densificó y la radio expulsó un pitido seco. Aparecieron de nuevo, pero ahora eran 5 y cambiaban de color, de blanco a un verde pálido, luego a rojo tenue. Rodaban sobre las hileras formando curvas imposibles. La cámara parpadeó. La batería, cargada, murió. Un escalofrío me dobló el estómago. Me retiré al cobertizo, cerré la puerta y esperé con el corazón en la boca. A través de la rendija, vi el interior iluminarse con destellos rítmicos. Las luces se alinearon frente al cobertizo como si escanearan la lámina. Después todo se apagó y los grillos regresaron de golpe. Desperté al amanecer sobre la tierra, fuera del cobertizo. La ropa estaba puesta al revés. En una mano quedaban solo muñones sangrantes donde antes había uñas. La piel de los dedos era pulpa ardiente. Ahogué un grito mordiéndome la camisa. Al ponerme de pie sentí un escozor en la nuca. Busqué un pedazo de espejo en la desvencijada cocineta y lo sostuve temblando. Detrás de la oreja izquierda aparecía un número grabado como quemado con hierros finos. 87941. La piel alrededor
rosada y brillante, no mostraba costra ni sangre. La camioneta de don Aurelio llegó a media mañana. Me encontró envuelto en una manta, con el dolor latiendo desde las manos hasta el cráneo. Conté lo sucedido. Revisó mis dedos, palideció. Le mostré el número. No dijo nada. Solo me llevó al consultorio del pueblo. La enfermera me preguntó, ¿cómo perdí las uñas? Mentí. Atrapado en una reja. Me vendaron con antibióticos. El número en la nuca nadie lo tocó. Recomendaron dermatólogo. Esa tarde, en la cantina, un anciano con sombrero polvoso se sentó a mi lado. Sin mirarme, murmuró que el terreno de don Aurelio pertenecía a una hacienda abandonada, conocida por las luces que bajan. Aseguró que en 1949 4 peones desaparecieron después de ver esferas sobre los surcos. Los hallaron semienterrados, con las ropas al revés y un símbolo marcado en el cuello. Pregunté qué símbolo. Alzó su vaso. Números. Cada uno diferente. Pensé, marcharme, pero el dinero era demasiado necesario. Compré guantes gruesos, cinta eléctrica, crucé la reja antes del ocaso y encendí velas de ruda en el cobertizo. El radio lo dejé apagado. A las 12:50, mi nuca empezó a arder bajo el número. La piel latía con cada segundo. No había silencio. Ahora escuchaba un zumbido grave, casi sordo, que provenía del suelo. Las velas se doblaron hacia afuera sin viento, como si un peso las oprimiera. La luz emergió en el centro del maizal, primero una, luego otra, hasta formar un círculo perfecto de 10 esferas girando en sentido contrario a las manecillas. En el centro se abrió una grieta luminosa, un haz vertical que se tragó la noche. Mis pies se despegaron de la tierra, el cuerpo flotó inclinándose hacia el haz. Intenté gritar, pero la voz se hundió en mi pecho. Todo olor se volvió ozono y metal. Floté sobre los surcos, vi los tallos doblarse sin quebrarse. La luz me envolvió con el zumbido, y una presión en la cabeza me perforó los pensamientos. Un torrente de imágenes que no eran mías, planos de anatomía, coordenadas celestes, figuras geométricas que latían. Sentí las manos estallar en dolor. Algo tiraba de los muñones escarbando huesos. Una aguja de hielo me atravesó el número de la nuca, y comprendí que me leían. Luego el estómago se vació de golpe. El cuerpo cayó en picada. Me estrellé contra la tierra sin sentir impacto. Todo quedó negro. Desperté en la misma postura que la vez anterior, pero ahora con la ropa rasgada y una línea sangrante en el abdomen, fina como corte de bisturí, sin sutura. Bajo la franela, los vendajes de las manos estaban limpios. Las uñas habían vuelto, pero no eran mías. Brillaban traslúcidas con vetas negras. El número junto a la oreja ardía. Bajo él, un nuevo trazo. 87941A. Corrí a la carretera. Una camioneta de jornaleros me llevó al pueblo. Don Aurelio me esperaba, ojos rojos. Murmuró que la parcela estaba a la venta. Le mostré las uñas nuevas. Retrocedió horrorizado. No pidió explicación, ni yo la di. Volví a la ciudad. Conseguí empleo de día cargando cajas. Las noches, sin embargo, son otra cosa. A las 12:50 exactas, el número en la nuca palpita. Escucho el zumbido bajo el suelo, no importa en qué barrio duerma. A veces despierto con la ropa al revés, la cama empapada de sudor dulce y la impresión de haber atravesado túneles de luz. Una mañana hallé sobre el pecho una mazorca diminuta, negra y perfecta, envuelta en mi almohada. Al otro día la línea en el abdomen se abrió sola, como puerta sin cerrojo. Extraje de allí un fragmento de metal iridiscente que pulsa al ritmo de mi sangre. No he vuelto al campo, pero algo me acecha. Cada sueño repite la misma imagen. Yo, enterrado hasta el cuello en un surco infinito, mientras decenas de luces giran sobre mi cabeza formando números que cambian sin patrón. Cuando el terror me obliga a despertar, las uñas translúcidas arañan el colchón y desprenden chispas tan verdes como las esferas. Y entiendo que no dejé el sembradío. Solo me trajeron a su extensión móvil,
grabada ya en mi nuca, en mis manos, en la línea que atraviesa la carne y que cada noche parece alargarse 1 milímetro más, marcando la cuenta regresiva hacia un destino sembrado en mí como la semilla de un maíz que jamás será humano. El turno maldito. La campana de entrada sonó a las 11 en punto, y el supervisor me entregó, como cada noche, las llaves oxidadas de la bodega de papel reciclado. Era mi 5.º mes de velador allí, un rectángulo gris a las afueras de Guadalajara, lleno de montañas de folletos triturados y cuadernos viejos convertidos en pacas cúbicas. El olor permanente a pulpa húmeda ya me había permeado la piel, pero prefería ese tufo al del futuro incierto que me esperaba afuera. La rutina era simple: rondas cada hora, anotaciones en la bitácora, un café al filo de las 3 de la mañana para espantar el sueño. Aquella noche de agosto empezó idéntica a las demás, salvo por un silencio más denso que de costumbre. Ni los perros callejeros ladraban. El cielo carecía de luna. A las 3, según mi reloj de pulsera, me dirigí al kitchenette para llenar la cafetera. Encendí la radio pequeña que me acompañaba siempre. Buscaba la señal de la AM donde pasaban boleros. Ruido blanco. Moví el dial. Nada. Supuse tormenta solar o antena caída. Miré la hora de nuevo. 3:32 AM. El café burbujeó. El aroma llenó el aire. Me serví una taza, di un sorbo y regresé al escritorio. El reloj de pared marcaba 3:33. Nada raro. Esos 40 segundos se pasan rápido. Pero el segundero estaba quieto, clavado en el número 12. Pensé que se había trabado. Miré mi pulsera. 3:33. Y el segundero también detenido. Fruncí el ceño. Saqué el celular. La pantalla mostraba 03:33. Reinicié. Volvió a encender, con la misma hora. Abrí la computadora del inventario. 3:33 parpadeaba en la esquina inferior derecha. El primer escalofrío me recorrió la espalda. Fui al pasillo principal para revisar el reloj digital enorme que colgaba sobre la compresora de cartón. Rojo brillante, 03:33. Acerqué la oreja a la maquinaria. El zumbido persistía, pero sin variación, como la nota sostenida de un órgano. Volví al escritorio, apoyé la frente sobre la madera y conté hasta 20 lentamente. Al levantarme, el café aún humeaba. La taza seguía tan llena como antes. No había pasado un segundo. Tomé las llaves, dispuesto a salir al exterior y comprobar la hora en la avenida, pero al girar la cerradura principal, escuché algo. Pasos suaves, distintos al eco de mi propia suela. Provenían del interior de la bodega, un arrastre sobre cemento cubierto de papel. Me armé con la linterna y avancé hacia los corredores formados por pacas. El sonido cesó. Iluminé los pasillos. Solo sombras recortadas de bloques rectangulares y polvo flotando. Volví a la puerta. Intenté la cerradura otra vez. Se negó a girar, como si hubiera cambiado de dibujo la llave en mi mano. Mi pecho se apretó. Volví a la oficina y marqué el celular de seguridad privada. La llamada se cortó. La pantalla seguía mostrando 03:33. No había señal. Decidí ocuparme. Recorrí la bodega. Anoté en la bitácora idénticos reportes cada hora, pese a que el inocente reloj del cuaderno nunca avanzaba. Al tercer registro comprendí que daba igual. Toda marca quedaba escrita con la misma fecha y la misma hora. Era como si la tinta también hubiera decidido detenerse. Al rato, aunque esa palabra perdió sentido, la luz fluorescente vaciló. Parpadeo creó destellos que parecían figuras moviéndose entre las pilas de papel. El silencio se quebró con el chasquido de algo rasgándose. Seguí el ruido hasta el muelle de descarga. Una paca se había abierto, hojas amarillas esparcidas como plumas arrancadas. En el centro, un hueco oscuro donde antes había papel. Sentí un soplo frío desde el boquete, un aliento que olía a humedad estancada. Retrocedí. Regresé al escritorio,
para buscar el radio de frecuencia corta. Tal vez captaría algo. Lo encontré desarmado, las pilas alineadas como soldados sobre la mesa. Yo no lo había tocado. Mientras recolocaba baterías, la luz falló de nuevo. Esta vez, además, el zumbido de la compresora se detuvo. Un silencio absoluto se tragó el edificio. Después, un golpe. Algo pesado cayó en la sección de archivos triturados. Luego otro, y otro, un ritmo lento que avanzaba. Encendí la linterna y caminé con la espalda pegada a la pared, respirando por la boca para no oír el latido acelerado. Giré la esquina y vi lo imposible. Las pacas laterales se inclinaban a mi paso, siguiendo el rastro de mi luz, como si algo gigantesco se moviera detrás. El suelo vibraba un segundo tarde. Corrí, escuchando papel desgarrarse. Llegué al patio interno. La puerta metálica se cerró sola con golpe seco, dejándome atrapado entre estivas y la rampa de carga. Fue ahí donde los pasos se hicieron claros. No eran suelas, sino dedos largos arrastrándose. Los vi salir del hueco abierto en la paca, manos humanas hechas de papel arrugado, dedos formados por tiras de facturas y revistas prensadas, articulados con grapas oxidadas, gateaban hacia mí sin producir sonido, salvo el crujir suave de folios viejos. Detrás surgió un torso hecho de trozos de cartón entrelazados, y después una cabeza de páginas pegadas, sin rostro, solo texto comprimido. El ser se erguía, dejando caer confeti de letras, artículos sobre bolsas de valores, recetas de cocina, obituarios, toda la memoria que aquella bodega guardaba. Los ojos eran huecos. Dentro brillaba el mismo rojo del reloj perpetuo. Retrocedí hasta topar la espalda con la puerta metálica. Golpeé, grité, la garganta seca. La criatura acercó su cabeza de papel. Olía a tinta vieja. Abrió la boca, una rasgadura vertical, y pronunció en muchas voces superpuestas la hora. 3:33. Las palabras sonaron como hojas pasadas con furia. Entonces comprendí. La bodega, repleta de historias desechadas, había detenido el tiempo para devorarme. En sus páginas, yo, único testigo del minuto congelado, nutriría su interminable archivo con mi historia. Cerré los ojos, rezando a una fe olvidada. Recordé un detalle del manual de seguridad. Cada computadora tenía un botón de reinicio del sistema eléctrico, escondido junto a la compresora. Si lograba llegar y pulsarlo, tal vez la corriente de la ciudad restablecería la realidad. Abrí los ojos. La criatura permanecía quieta. Di un paso lateral. Ella imitó el movimiento. Noté cables colgando del techo desenergizados. Un plan desesperado surgió. Usar el metal de las estivas como riel, arrastrar un cable hasta tocar el cuerpo de papel, si es que el botón devolvía la energía. Sin girar la espalda avancé despacio hacia la compresora. La monstruosidad me siguió. El sonido de sus páginas rozando concreto repicaba como un hada macabra. Llegué al panel, levanté la tapa. Un solo botón rojo. Pulsé. Nada cambió. Hasta que la luz explotó sobre nuestra cabeza. Los fluorescentes parpadearon rabiosos. Los motores gimieron. Un chispazo recorrió la nave. La criatura se crispó. Las grapas soltaron humo. Parte de su torso se incendió. Chillonas voces de papel ardiendo llenaron el aire, repitiendo titulares de periódicos antiguos mezclados con mis propios registros de turno. Fábrica cierra por quiebra. Ronda de las 3:33. Roberto C., velador, sin novedad. Corrí a la oficina. El reloj marcaba 3:34. Un minuto había pasado. Afuera, el canto de un gallo anunció el amanecer. Escuché sirenas lejanas. Tal vez cortocircuitos alertaron a la colonia. Miré mis manos. Temblaban. Volví al patio interno. Quedaban montones de ceniza y confeti negro. El resto se había dispersado. Salí cuando el cielo empezaba a ponerse violeta. El supervisor llegó furioso por la alarma del sistema. Le conté la versión creíble. Un fallo eléctrico.
Incendio menor. Me despidió por negligence. Acepté las culpas sin discutir. Necesitaba alejarme. Ahora vigilo estacionamientos. Escogí el turno de día. A veces cuando jalo el freno de mano y la hora roza las 3:33 de la tarde, escucho un crujir de papel detrás de mí y el tic del reloj se ralentiza. Entonces aprieto los puños, contengo la respiración y rezo para que el tiempo siga corriendo. Porque sé que, en algún rincón lleno de folios olvidados, la página que lleva escrito mi nombre está lista para envolverme de nuevo. Mientras el segundero avance, sigo siendo carne. Si se detiene, seré un párrafo más en el archivo sin fin del turno eterno. No eterno. El velador anterior. Acepté el trabajo porque el anuncio prometía sueldo semanal en efectivo, sin preguntas sobre antecedentes. El almacén se alzaba junto a las vías muertas de la colonia industrial, un rectángulo de ladrillo ennegrecido, con techo a 2 aguas que resumaba óxido. El administrador, un hombre enjuto que nunca dijo su nombre, me entregó una linterna, un manojo de llaves y una carpeta amarillenta, donde solo había una hoja con instrucciones básicas. Rondas cada hora. Marcar reloj checador. Mantener la oficina cerrada con llave. El velador anterior dejó todo en orden. Añadió sin mirarme. Solo no respondas si escuchas voces fuera de hora. No pregunté más. El desuso olía a polvo y aceite envejecido. Pasillos con estanterías vacías se hundían en penumbra. Al fondo relumbraban máquinas de manufactura abandonadas, sus superficies veladas de telarañas. Me instalé en la caseta junto a la entrada, un cubículo con ventana al patio interior. La lámpara de escritorio parpadeaba. 21 sin onder. Hice la primera ronda. El eco de mis pasos se replicaba en la bóveda metálica. Cada estante parecía inclinarse, aguardando movimiento. En la oficina, un cuartucho acristalado elevado sobre plataformas, descansaba un reloj checador antiguo con cinta entintada. Marqué mi turno y anoté en la bitácora, sin novedad. Todo normal salvo la sensación de que, tras mi espalda, alguien leía cada trazo antes que yo. Regresé a la caseta, preparé café rancio. A las 23:00 reanudé el recorrido. Al subir la escalera oxidada que conduce a la oficina, escuché un chasquido. El reloj checador accionado. Pero yo aún no llegaba. Iluminé la puerta de vidrio. En el interior, la penumbra. Empujé. El ambiente olía a papel húmedo. Sobre el escritorio había una hoja nueva, impresa en matriz de punto. Una lista de nombres y apellidos alineados en columnas. Al final, en tinta fresca, aparecía el mío. Todo estaba intacto. De vuelta en la caseta, culpé al encierro de mis nervios. A las 00:30 apagaba la linterna para ahorrar pila cuando una voz retumbó por el sistema de altavoces viejo del almacén. Pase de lista. Resonó hueca, saturada, con un timbre que erizaba el cuero cabelludo. Luego, una sucesión lenta de nombres. Álvarez, Gómez, Herrera. Pocos segundos entre cada uno, sin apellidos repetidos ni titubeos. Reconocí uno. Arturo López, recordé, había sido el velador anterior según comentarios del vigilante de la fábrica vecina. La lista terminó en silencio. Todo volvió a la quietud. Reprimí la tentación de contestar. Esperé 5 minutos. Salí. En la oficina, la hoja de la tarde había sumado todos los nombres pronunciados. El mío aparecía tachado con una línea diagonal gruesa. Bajo la lista, en tinta roja, tú eres el siguiente. El peso de aquella frase me vació la garganta. Anoté en la bitácora las 00:45 y ruido en altavoz, lista automática. Intenté razonar, quizá un sistema programado, quizá alguien gastando una broma desde la central eléctrica abandonada. Regresé a la caseta, cerré por dentro, apagué la lámpara y atranqué la puerta con la silla. Las 3 de la madrugada suelen concentrar los fantasmas del cansancio. Me venció un sueño entrecortado. Desperté con un golpe sordo.
El reloj marcaba 02:03. Silencio. Salí al pasillo. Los fluorescentes del techo titilaban como estrobos. Subí a la oficina intentando ignorar la punzada en la nuca. La hoja seguía allí, pero sobre las letras rojizas se sumaba otra inscripción, recién escrita, que abarcaba la mitad de la página. No abras la puerta norte. Desconocía una puerta norte. Revisé el plano en la carpeta. La pared norte mostraba solo un portón, ciego sellado con estructuras internas. Quizá el mensaje era trampa o advertencia. Decidí patrullar aquella zona. El corredor olía a metal mojado. Al final, el portón gigantesco sobresalía del muro, custodiado por cadenas soldadas, candados recientes. Sin aire, pegué el oído. Un murmullo, como diálogo en cuarto lejano. Retrocedí medio paso. La chapa tintineó sola, leve vibración. Salí casi corriendo. En la caseta noté algo nuevo. La carpeta amarilla había sido volteada. Dentro, un recorte de periódico que no estaba antes. Desaparece velador en almacén de repuestos. Solo se halló su uniforme doblado en la puerta norte. La foto borrosa mostraba las mismas cadenas que yo palpé. No llevaba fecha legible. El resto de la noche se deslizó como aguja sobre disco rayado. Cada 30 minutos la voz enumeraba la lista, culminando en mi nombre, y la hoja aparecía tachada una y otra vez. A las 05:00, los altavoces callaron. Todo quedó quieto. Esperé el amanecer tenso como alambre. Donde otros habrían huido, yo necesité el salario. Volví la segunda noche armado con una navaja. A las 22:00, la voz se activó antes de tiempo, arrastrando los nombres con prisa. La electricidad cayó. El almacén quedó sumido en negrura. Tomé la linterna. Sin luz. Recé para que las pilas no murieran. Un zumbido llenó el aire como ventilador oxidado. Algo se deslizó por el techo y chocó contra un tubo, produciendo un eco acuoso. Supe que el portón había cedido. La penumbra era gruesa. Los sentidos, envueltos en algodón. Caminar se sentía incorrecto. Un soplo frío venía del pasillo norte. Mis pasos crujían sobre el suelo sucio. Llegué al cruce. La plancha metálica del portón colgaba abierta, los candados rotos pero aún tibios. Afuera solo se adivinaba una negrura total. Imposible. El haz de la lámpara no traspasaba más de 2 metros. El aire tenía un olor químico, mezcla de aceite quemado y tierra húmeda. Dentro de esa negrura escuché vientecillos, rotar de engranes, lejanos, un coro distante de respiraciones que crecían sin ritmo. Retrocedí, pero algo se aferró a la luz. Decenas de manos pálidas, pequeñas como de niños, se extendieron desde la oscuridad, intentando capturar la claridad de la linterna. Al chocar con ella, se deshacían en polvo y volvían a surgir. Entre susurros distinguí palabras: pasa lista, presente, falta uno. La hoja se materializó flotando, sostenida por ninguna mano. Mi nombre parpadeaba, tachado. Debajo la tinta roja cambiaba. Entra y firma. Quise correr. Las piernas se endurecían. Comprendí que el número exacto de nombres debía completarse para que la puerta se cerrara. Alguien había reemplazado al velador anterior y ahora me tocaba ocupar ese hueco. La alternativa era dejar que la cosa del vacío se expandiera al resto de la ciudad. Di un paso adelante. El aire helado lamió los huesos. Dejé la linterna caer. Rodó hasta detenerse en la línea donde la luz se extinguía. Tomé la hoja, la acerqué al pecho. El eco ordenaba: firma. No tenía pluma. Sentí calor en el bolsillo. El bolígrafo del cuaderno ardía como metal al rojo vivo. Lo extraje. La carne del pulgar se quemó sin dolor. Entre temblores, garabateé mi nombre bajo la lista. Al instante, un chasquido de succión. El portón se cerró de golpe. Las cadenas se soldaron solas con destellos azules. La oscuridad exterior se contrajo como piel quemada hasta volverse una línea y desaparecer. Me desplomé de costado, el pecho golpeado de terror. El bolígrafo cayó.
se fundió en una mancha de plástico. Horas más tarde, la luz regresó. El portón lucía intacto, candados relucientes, sin rastro de fuerza aplicada. Volví tambaleando a la oficina. Sobre el escritorio, una nueva hoja, reluciente, con nombres desconocidos en blanco, espacios vacíos. El mío ya no estaba. El hueco había sido llenado. Bajo la lista, en tinta negra tranquila, una frase: pase de lista 22.30. No volví. Devolví las llaves al administrador y callé. Pero cada noche, a la hora en que la voz despertaba, mi casa se sumerge en un silencio demasiado exacto. Las luces parpadean y el bolígrafo sobre el buró tiembla, latiendo como animal pequeño e inquieto. Sé que la puerta norte sigue cerrada porque yo firmé. Sé que otro ocupará mi ausencia. Mientras tanto, guardo en la espalda la quemadura redonda del bolígrafo, cicatriz que me cerró el paso a cualquier sueño. Espero que la lista no necesite corregirse, que mi nombre no resucite en tinta roja, y que las voces no encuentren mi nueva dirección para pasar lista otra vez. Porque si la puerta vuelve a abrirse, todos los presentes querrán recuperar la luz que una vez los expulsó al silencio. La niña del portón. 6 hectáreas de potrero, cercas colapsadas y una casona de tejas rojas que se desmoronaba lentamente. Eso era el rancho Los Laureles cuando me ofrecieron 600 pesos por noche para vigilarlo. Acepté porque el jornal de 1900 albañil había caído y porque la soledad me parecía un refugio. El propietario, un ingeniero que vivía en Guadalajara, solo pidió 2 cosas: no permitir que nadie traspasara el portón de herrería y anotar en un cuaderno cada sonido extraño. Se despidió con prisa, como si la tierra misma le repugnara. Llegué la primera tarde de octubre con una lámpara de mano, un catre y una radio de transistores. La casa estaba vacía, salvo por un retrato ajado que colgaba en la sala. Una familia, sonriente frente al mismo portón que ahora rechinaba cada vez que la brisa lo empujaba. Anoté el detalle en el cuaderno: hora 18:32, viento leve, chirrido metálico, sin sospechar la importancia que tendría. El primer atardecer fue amable: grillos, olor a pasto recién pisado, la última luz atrapándose entre las ramas. A las 9 todo quedó inmóvil. De pronto una piedra golpeó la lámina. Salí con la linterna. Nadie. El portón oscilaba despacio. Creí que alguna cabra salvaje había husmeado. Cerré con cadena y me instalé en la cocina. A las 2 de la mañana escuché 3 golpes suaves, casi un tanteo educado. Jóvenes de la zona, pensé. Tomé la lámpara, crucé el corredor. Al enfocar la reja sentí un hilo helado recorrerme. Una niña de 10 años, vestido blanco, cabello largo y sucio, pies descalzos, rostro sin expresión, ojos que parecían absorber la luz de la linterna. No habló. Levantó la mano y la dejó suspendida, como si pidiera permiso para entrar. La imagen tenía una fragilidad que quebraba el aire. Tragué saliva. Pregunté si estaba perdida. Nada. El viento movió un mechón sobre su mejilla. El resto del mundo siguió callado. Decidí no abrir. Le dije que regresara al día siguiente con sus padres. Retrocedí, encajé el candado y me obligué a dormir. Entre sueños escuché el rechinido, como si la reja se meciera con un peso fantasma. Amaneció sin rastro de la niña, salvo huellas diminutas en la tierra húmeda que terminaban justo frente al portón, no antes ni después. Las borré con el pie. Después de todo me pagaban por alejar intrusos. La noche siguiente, a la misma hora, los 3 golpes. Salí preparado para reprenderla. Allí estaba, idéntica, ni un grano de polvo distinto. Esta vez la linterna titiló y mi pulso se disparó. Su rostro, o algo detrás de él, pareció temblar, como una imagen mal proyectada. Sentí mareo. Cerré la puerta y me quedé dentro, espalda contra la madera, oyendo la reja vibrar. Cuando clareó, otra vez huellas detenidas en seco, el
Tercer encuentro me quebró. Había luna llena. El rancho brillaba metálico. Los golpes sonaron, pero ahora fueron 4, luego 5, luego 6. Cada vez más ansiosos. Salí temblando. La niña sujetaba la reja con ambas manos. Al iluminarla vi que sus ojos tenían una especie de neblina interna, como vidrio empañado. Entonces, algo cambió. Sus labios se abrieron muy lento, y un hilo de voz surgió, apenas audible. «Abre». La palabra se quebró como rama vieja, sin entonación infantil. Me paralicé. En el cuaderno destrocé la punta del lápiz tratando de describir la voz. No provenía de su garganta sino del hierro mismo del portón, resonando por dentro de los barrotes. Me atrincheré en la sala con el retrato familiar. Bajo la linterna noté un detalle inquietante. En la esquina inferior, pintada con trazo flojo, estaba la misma niña, su vestido blanco manchado, el rostro apenas un borrón. No me había fijado antes. Pasé la noche despierto. El reloj marcó las 3:15 cuando la puerta principal crujió. Sin respirar, miré la perilla girar sola 1 centímetro. Corrió una corriente de aire gélido y se escuchó un susurro. La palabra «abre», repetida como eco de pozo. Al alba, el retrato estaba en el suelo, la niña desdibujada por completo. Huellas diminutas de barro cruzaban la sala y desaparecían. En la pared opuesta, llamé al ingeniero. No contestó. Pensé renunciar, pero ¿quién creería la historia sin reírse? Además, el dinero lo necesitaba con desesperación. Esa tarde recorrí el rancho para buscar tumbas, indicios de juego macabro. Encontré un montículo reciente, apenas cubierto, bajo un laurel seco. Cavé con las manos. A 2 palmos, hallé un listón rosa atado a un mechón de pelo largo. Debajo, un zapato de niña. Y bajo el zapato, un costal con huesos pequeños envueltos en encaje amarillento. Vomité sobre la tierra. Al fondo del costal descubrí un medallón con la foto de la familia del retrato. La niña, viva, sonreía con la misma cinta rosa en el cabello. En la tapa del medallón, grabadas las palabras «No abras». El metal estaba caliente, pese a la sombra del árbol. Anocheció mientras devolvía a la tierra. El cielo se cerró. No había grillos. Regresé a la casa decidido a quemar todo y huir. Pero el portón estaba abierto, la cadena rota. Adentro reinaba un silencio saturado, como antes de una explosión. Temblando, avancé hasta la cocina. Sobre la mesa, mi cuaderno, todas las páginas llenas con una sola frase en tinta negra, miles de veces. Ya abrí. El bolígrafo seguía escribiendo solo, moviéndose con ritmo de máquina. Sentí presencia detrás de mí, el aire denso de aliento retenido. Me giré despacio y la vi. Ya no del otro lado de la reja, sino dentro, a 1 metro. Su vestido rezumaba. Lodo y trozos de papel tapiz se adherían a la tela como piel arrancada. Sus dedos goteaban algo oscuro. Dijo mi nombre sin mover labios. Sonó como puerta oxidada. Se acercó. En cada paso dejaba marcas de barro que impregnaban el suelo con olor a agua estancada. Me abalancé hacia la salida. La puerta se cerró con golpe sordo antes de que llegara. En el vidrio se formó vaho y la palabra «abre» otra vez. Golpeé con el hombro, con el codo, con la desesperación animal. Nada cedía. Detrás, la niña arrastraba su pie desnudo, deformado, el hueso asomando en las falanges. Corrí a la escalera, subí al ático. Desde la ventana vi la reja abierta de par en par. Más allá, el campo se extendía infinito, pero la oscuridad parecía sólida. Oí pasos en la escalera. Me escondí detrás de cajas llenas de hojas secas. El olor a pulpa mojada se intensificó, hasta obligarme a toser. Cuando abrí los ojos, ella estaba a 1 palmo, inclinándose. Su boca se abrió más allá de lo humanamente posible, revelando una cavidad de algodón húmedo y sombra. Caí de espaldas. Las cajas llovieron. Entre el polvo,
Mi mano tocó un candado viejo. Recordé el medallón. No abras. Comprendí que el acto de abrir le había dado poder. Tomé el candado y, sin saber por qué, pronuncié en voz alta: cierro. Lo dije 3 veces. La niña retrocedió. El espacio alrededor vibró como aire sobre asfalto. Cerré los ojos y volví a decirlo mientras imaginaba la reja encadenada, cada eslabón soldándose. Un estruendo metálico sacudió la casa. Cuando levanté la mirada, estaba solo. La puerta del ático abierta, la noche callada. Bajé con cuidado. La sala estaba vacía, pero una bruma fina se escurría hacia la salida principal. Afuera, el portón aparecía cerrado, la cadena colgando con un candado nuevo, idéntico al de mi mano. No lo había colocado yo. Desde entonces permanezco dentro de la casona sin atreverme a probar la cerradura. El ingeniero nunca volvió. El móvil dejó de tener señal. Cada noche escucho, a la misma hora, 3 golpecitos al hierro retorcido y su susurro insistente, como un canto monocorde. Abre. No me acerco. Escribo estas palabras a la luz temblorosa de mi linterna, aferrado al candado que salva mi cordura. Porque sé que, si cedo y levanto la tranca, la niña ya no se quedará quieta detrás del portón. Entrará otra vez, y esta vez no habrá palabra capaz de cerrarla fuera de mí. El perro del panteón. Me contrataron para velar el cementerio de San Jerónimo el mismo día que la lluvia reventó las nubes y convirtió los senderos en venas de lodo. El alcalde me explicó que la caseta era estrecha pero tenía catre y hornillo. El turno empezaba a las 7 y terminaba al alba. Aquí nadie se mete, dijo. Solo cuide que los borrachos no rompan las cruces. Firmé sin leer. Huía de un trabajo de albañil impago y de un pueblo que me debía más deudas que favores. La primera noche encontré compañía inesperada. Un perro negro, enorme, pelo áspero como escobilla quemada. Me siguió desde la reja principal hasta la caseta, rabo bajo, ojos amarillos que destellaban al fulgor de mi linterna. Le lancé un trozo de tortilla, lo devoró sin ruido. No llevaba collar ni cicatrices. En el cuaderno de guardia escribí 22:15, perro amistoso, color negro, sin dueño. Nos hicimos rutina. Al inicio de cada ronda, él caminaba medio metro detrás y se adelantaba cuando yo dudaba entre tumbas, como si conociera la topografía de los muertos. Entre los panteones viejos cubiertos de líquenes, el silencio era tan grande que podía oír mi sangre pasar por las orejas. Entonces él gruñía bajo, casi un ronroneo, y el miedo se me aplastaba dentro del pecho, dócil. Empecé a llamarlo Carbón. Nunca ladró. La quinta guardia, una anciana, se presentó al portón pidiendo permiso para rezar. Llevaba chal de lana y una vela chorreante. Apenas me disponía a abrirle cuando vio al perro echado a mis pies. Se persignó varias veces y retrocedió. Con voz temblorosa murmuró: «Ese no es perro, muchacho. Es el cazador. No lo toques». Se marchó antes de que preguntara más. Carbón quedó mirándola desaparecer entre los cipreses, la cabeza ladeada. Aquella madrugada llovió un rocío fino. El perro se sacudía el agua, empapándome las botas, y me pareció justo retribuir su lealtad. Entré en la caseta, corté un pedazo de chorizo y regresé. Él olfateó el aire, se acercó. Cuando mis dedos rozaron su lomo sentí un calor violento, como si tocara metal dejado al sol. Retiré la mano con un espasmo. Carbón no reaccionó, solo masticó el trozo con la parsimonia de un anciano desdentado. Amanecí con un escozor debajo del omóplato derecho. En la pensión donde dormía comprobé en el espejo una marca rojiza, 5 líneas convergiendo como garra que hubiese presionado la carne. Dolía al respirar. Pensé en alergia, en nervios comprimidos. Eché pomada. Envolví con venda y volví al trabajo. Las noches siguientes llegaron los sueños. Al principio, imágenes agitadas de tierra removida y uñas astilladas arañando la tapa de un ataúd. Luego, las escenas se alargaron.
Me veía cavando tumbas frescas bajo un cielo sin luna. Mientras manos desconocidas emergían suplicantes, yo las empujaba con la pala hasta cubrirlas. Y al borde, Carbón se sentaba observando, su hocico chorreando tierra húmeda. Despertaba con la boca llena de polvo y el sabor irónico del hierro en la lengua. El cementerio empezó a cambiar. Cruces que recordaba torcidas amanecían derechas. Floreros recién puestos aparecían rotos. El mármol se ennegrecía donde el perro posaba sus garras. Las flores marchitas no olían a podredumbre sino a ozono, como aire quemado después de 1900 de tormenta eléctrica. Las velas que la gente encendía ardían con llama azul. Una guardia, cerca de la 1, escuché arrastrar cadenas al final del pasillo de panteones viejos. Alumbré. Nadie, excepto Carbón moviendo la cola. Al bajar la linterna las cadenas tintinearon otra vez, más cerca. Entonces comprendí que provenían de su garganta, un sonido interno, como de eslabones que chocan con cada respiración. Consulté al curandero del mercado. Me palpó la marca y palideció. Te violaron el destino. Eso es amarre con criatura del cerco oscuro. Desátate o te hunde la voluntad. Pregunté cómo. No le hagas ofrendas, ni voz ni pan. Si te sigue, huye. Sin verlo, me vendió ruda seca y un frasquito de sal negra. Regresé decidido a ignorarlo. Al pasar la reja escuché un quejido. Carbón estaba allí, la mirada suplicante. Avancé firme. Después de la primera ronda, la marca ardió como hierro candente. Caí de rodillas. El aire se me convirtió en barro. Sentí la lengua en la suela de la bota. Él lamía la tierra debajo de mí, como absorbiendo la fortaleza que yo perdía. Me arrastré hasta la caseta, esparcí la sal negra en la entrada. El perro se detuvo al borde, gruñendo con voz humana, desfigurada. Un susurro grave que parecía repetir mi nombre al revés. La garra en mi espalda palpitó. La camisa se pegó a la piel. En el espejo fragmentado vi que las 5 líneas se habían oscurecido hasta volverse zarpazos violáceos, y en el centro latía una mancha negra, como boca subcutánea. Las noches se compactaron en una sola. No distinguía entre sueño y vigilia. Me hallaba cavando fosas bajo un cielo rojo, clavando la pala en carne terrosa. Enterraba cuerpos sin rostro, y cada puñada de tierra escuchaba un jadeo satisfecho que sabía provenir de la bestia. Despertaba mareado, con sabores terrosos entre los dientes y uñas llenas de lodo real. El alcalde anunció visita para inspección. Temí que hallara huesos removidos. La noche previa llovió a cántaros. Salí con impermeable. Carbón no apareció. Al final del pasillo, descubrí el suelo, abierto. 4 tumbas exhumadas, ataúdes fuera, tapas rotas. Dentro, cuerpos intactos excepto por los rostros. En lugar de cabezas había un hueco triangular de carne arrancada. Entendí. Los sueños eran práctica. Yo había desenterrado, quizá, obedeciendo al perro. Vomité bajo un ciprés. Escuché un crujido. Carbón surgió detrás de una lápida, pero ahora su forma se había agrandado. El pelaje chorreaba agua, y donde debían ir los ojos le ardían besos de azufre. La lengua, rojo fósforo, colgaba con gusanos de tierra pegados. Caminó hacia mí lento, y cada pisada dejó huellas de vapor en el barro. Quise correr. Las piernas se petrificaron. Alzó la pata, mostró garras como cuchillas y las deslizó sobre mi pecho sin tocar tela. Sentí la carne abrirse con beso helado. Aullé. Él volvió a aquella voz de cadenas, gruñendo algo que reconocí como orden. Cavar, el antiguo osario quedaba al centro, sellado con pesadas losas. Mi cuerpo obedecía. Con la pala golpeé la piedra hasta astillarla. Carbón se sentó a mi lado, boqueando vapores. La garra en la espalda latía. Cada latido drenaba mi voluntad. Al romper la tapa, el olor no fue de muerte sino de tierra fresca. Dentro, nichos vacíos salvo uno. Un ataúd infantil. En la tapa un nombre tachado. Entendí que aquello debía sacrificarse de nuevo. Con las fuerzas restantes me revolví contra el perro. Tiré la pala.
Tomé el frasquito de sal negra y lo reventé sobre su cabeza. El polvo chisporroteó como ceniza al rojo vivo. Carbón aulló con tono que desgarró el silencio y retrocedió, sacudiendo la piel. El aire pareció rasgarse, y por un segundo lo vi. Un ser de sombras encadenadas, de cuencas ardientes, con la forma apenas sugerida de Khan. No era piel lo que lo cubría, sino noche viva. Retrocedió hasta perder forma entre la lluvia. Caí de espaldas. La garra ardía menos. Esperé el amanecer temblando, la pala aún en la mano. El cielo por fin aclaró. El portón crujió y entraron el alcalde y el cura. Al ver el osario abierto y los ataúdes rotos me acusaron de profanador. Señalé la huella humeante. No vieron más que barro. Me destituyeron. La anciana del chal me encontró al salir, la marca expuesta en la camisa rota. Puso su mano en mi frente. Fuiste su juguete, pero no su dueño. Ese perro siempre vuelve. Me dio un brazalete de tezontle. Si escuchas uñas en la noche, no respondas. Si lo ves, lánzale tu sombra. No entendí. Ahora duermo en un cuarto de azotea. Todas las madrugadas, a las 3, un golpeteo de pezuñas asciende la escalera metálica. El aire se llena de olor a tierra mojada. A veces el pomo gira. Me aferro al brazalete y con la lámpara apagada proyecto mi sombra contra la puerta como me indicó. El ruido se detiene, se aleja. La marca sigue en mi espalda, latido negro que me recuerda el pacto no escrito. Le di alimento, le di mi toque, le di mi miedo. Algún día olvidaré apagar la luz, o el brazalete se romperá, y la silueta que siempre espera al otro lado de la madera podrá entrar sin invitación. Entonces cavaré, lo sé, otra fosa que no estará en ningún registro, mientras el perro del panteón mueve la cola en silencio, contento de que el hombre que lo tocó vuelva, al fin, a cubrirse de tierra junto a él. La radio que no se apaga. Cuando acepté el puesto de velador en el taller mecánico Chavarría, pensé que lo peor sería soportar el olor a grasa rancia y los mosquitos que nacían del canal entubado junto a la barda. Pagaban poco, pero yo necesitaba ese poco para no dormir en la calle. El dueño, don Filemón, me entregó las llaves, una macana despintada y un cuaderno para anotar incidentes. Aquí nada pasa, dijo. Nomás cuide que no se metan a robar herramienta. Sus palabras sonaban huecas, como si supiera que algo más habitaba el lugar. El taller era un galpón de lámina pegado a la avenida. A un costado, el baño de empleados. Al fondo, un cuartito con catre, foco amarillento y un radio de bulbos que ocupaba media repisa. No funcionaba el wifi ni había señal de celular dentro, así que la radio prometía ser mi única compañía. Intenté encenderla. La primera noche, silencio y un olor a polvo caliente. Lo anoté en el cuaderno. Radio descompuesta. A la 1:45 am terminé la ronda inicial. Candados cerrados, compresor apagado, perros callejeros lejos. Me senté en el catre. El cansancio me vencía. Llevaba días sin dormir corrido, pero un zumbido leve me mantuvo alerta. Venía de la repisa. El radio, muerto hacía minutos, emitió un clic, luego un resplandor naranja en los filamentos. La aguja del dial se movió sola hasta posarse en una frecuencia sin marcar. Eran las 02:00 exactas cuando la bocina expulsó interferencia, seguida por una voz distorsionada, de tono indefinible, recitando un nombre tras otro. Sin ritmo, sin emoción, solo nombres separados por chasquidos, como si un cable pelado tocara metal, Leandro, Eligio, Damián, y así durante un minuto. Después, silencio absoluto. Miré mi reloj. 02:01. La radio se apagó. Supuse que era alguna estación pirata o un bot reeléctrico atrapado. Sin embargo, el hormigueo en mi nenanecentos, la nuca me gritó otra explicación. Escribí la hora, los nombres que recordé y añadí. Revisar antena. Me extendí en el catre pero no dormí. Al relevo de las 6 conté a César, el velador diurno, lo ocurrido.
Se encogió de hombros. Jamás había escuchado la radio. Le mostré el cuaderno. Sonrió, como quien diagnostica fantasía ajena. Aún así prometió preguntar a don Filemón. Segunda noche. Hice la ronda. Bebí café frío. A la 1:59, el radio se encendió solo. Otra vez la aguja danzó y se clavó en la misma banda fantasma. A las 02:00, la voz. Una lista nueva. Cada nombre mascado como si le sobrara saliva metálica. Anoté. Hilario, Nicéforo, Mila. El timbre sonaba más nítido y, extrañamente, más cercano, como si la bocina se empujara hacia mí. Duró 1 minuto y se extinguió. Salí a fumar para calmar el temblor. Del otro lado de la avenida, los focos de una ferretería parpadeaban al compás de un viento que no sentí en mi piel. Regresé al cuarto. La radio estaba fría, como si jamás hubiera funcionado. La tercera noche decidió mi destino. Antes de la ronda, César dejó un recado de don Filemón. Cambia la radio por otra cosa si te asusta. La dejé donde estaba. Tal vez necesitaba demostración. A la hora maldita, la misma secuencia. Empezó con nombres desconocidos y a medio minuto escuché el mío. No había duda. La voz pronunció Roberto con un retintín de hierro golpeando. Hierro. Me paralicé. La lista continuó, pero mi cerebro solo repetía ese Roberto como un eco que taladraba los tímpanos. Cuando terminó me descubrí sudando a chorros, rodillas dobladas. Corrí al baño para lavarme la cara. Encontré la puerta cerrada. Golpeé. No hubo respuesta. Forcé la chapa. Entré. El cuerpo de César yacía contra la pared, ojos abiertos, en un espanto vidrioso. La camisa empapada, no de sangre, sino de un aceite negruzco que olía a metal quemado. La boca abierta mostraba un hueco, todos los dientes arrancados. Miré el reloj. Marcaba 02:03. Grité sin sonido. Era mi nombre. Pero su muerte. Llamé a emergencias. Tardaron 30 minutos que viví como 30 vidas. La policía halló marcas de alicate en las encías de César, pero ninguna herramienta faltaba en el taller ni había huellas de intruso. Concluyeron suicidio imposible. A mí me interrogaron y soltaron al amanecer. Renuncié, pero en el oficio de vigilante los rumores viajan rápido. No aguanta el turno. Ve cosas. Pasé una semana sin empleo. Cada madrugada, justo a las 02:00, despertaba con un siseo imaginario y el nombre de César repicando. Entonces entendí que la única forma de librarme era enfrentar la radio una última vez. Volví al taller. La familia de César lo velaba. El negocio permanecía cerrado. Convencí a don Filemón de dejarme entrar a recoger mis cosas. Mentí. Necesito mi reloj y mis guantes. Me cedió la llave. Estaba seguro de que huiría tan pronto como oliera el aceite rancio. Entré a las 11:50 p.m. El galpón era una boca vacía llena de tuercas que brillaban como dientes al reflejo de mi linterna. Crucé hasta el cuarto. La radio seguía en la repisa. Filamentos apagados, dial mudo. Saqué un martillo, dispuesto a destrozarla, pero temí desencadenar algo peor. Opté por llevarla a un terreno baldío y quemarla. Esperé. Al hacer 1:30 me senté frente a ella, conté los segundos. El silencio era un animal expectante. 01:59. El clic, la luz naranja. Me erguí, martillo listo. La aguja vibró y por primera vez se detuvo en una frecuencia marcada. 1440 kHz. A las 02:00, la voz surgió, distinta. Un susurro múltiple, superpuesto, como coros de niños hablando bajo el agua. No recitaba nombres. Decía una sola frase, pausada, invertida, pero comprensible como si mi cerebro la descodificara. Ya vienen por ti. La luz del radio estalló en chispas. Me lancé con el martillo, pero una descarga me arrojó contra la pared. Cuando abrí los ojos, el dial destellaba y la voz cantaba, burlona, mi nombre al revés, Otrevo R. El taller entero respondió. Las llaves colgadas repicaron. Sin viento, los carros elevadores subieron un palmo, los tanques de aire silbaron.
Corrí a la salida. La puerta de lámina se cerró con golpe macizo. El candado se giró solo, del lado de afuera. Dentro, el eco del radio mutó en un zumbido grave que vibraba las costillas. Sudaba aceite, el mismo que cubrió a César. La radio en medio de la habitación ardía con flama verde, pero los bulbos no se derretían. Parecían crisálidas protectoras. Comprendí entonces, no era un aparato poseído, era un umbral. Cada noche abría para reclamar un nombre ofrendado, un tributo humano para algo que habitaba la frecuencia. Me arrastré hacia el panel eléctrico, recordaba el disyuntor general. Un tirón y toda la bodega quedaría sin corriente. Tiré. Oscuridad total. Por primera vez desde el incidente, silencio verdadero. Pero el alivio duró un latido. En la negrura, la luz naranja de los bulbos volvió a encenderse, alimentada por una energía que no dependía de cables. La voz emergió quedamente. Tú, yo. No había salida. Pateé la puerta trasera. Las bisagras cedieron. El aire nocturno golpeó mi cara. Corrí hasta el baldío vecino, radio en mano como un animal vivo que crujía y lanzaba chispas. La arrojé al suelo, la rocié con gasolina y encendí un fósforo. La carcasa explotó en un estallido de vidrio. La llama subió 1 metro, verde, silenciosa. Aún así, la aguja seguía moviéndose. En medio de la fogata la voz continuaba, ahora un susurro apenas audible. Mi nombre, repetido con ternura enferma. Regresé al taller con las piernas temblando. El reloj de pared marcaba 02:14. Los tanques callados, todo en calma. Juré no volver, jamás. El dueño aceptó mi renuncia sin palabra. Había encontrado otro guardia. Hace 3 meses de aquello. Trabajo de día, en un estacionamiento. Pero cada madrugada, justo a las 02:00, mi oído percibe un crujido eléctrico en el aire. Aunque no haya radios cerca. A veces, la frecuencia del semáforo parpadea 1440 kHz en rojo digital. Otras, una bocina de camión estalla con chasquidos y entre ellos se cuela mi nombre pronunciado al revés. He tirado teléfonos, cambiado de barrio, pero el eco me busca. Anoche, soñé con César. En la pesadilla, se quitaba los dientes con alicate y los ofrecía a una mano hecha de chispas verdes. Desperté sangrando de encías, el primer incisivo aflojado, listo para desprenderse. Entendí el mensaje. La deuda no se canceló con fuego. El radio solo era mensajero. El cobrador verdadero usa la electricidad como tentáculo y los nombres como contrato. Sé que la próxima vez no bastará morderme la lengua. Cuando la hora siniestra llegue, probablemente un foco parpadeará, un poste de luz cambiará de intensidad y la voz distorsionada me encontrará, aunque me esconda en la cueva más honda de la ciudad. Y yo como César quedará escrito en un cuaderno que nadie leerá. Turno terminado, nombre reclamado.